Hola a todos, un capítulo más de Pricing Stupid. Yo soy Juanjo Traver. Los que ya habéis escuchado otros capítulos, pues sabéis que hoy vamos a hablar de nuevo de modelos de negocio y todo lo que hay alrededor del pricing. Y espero que os guste la entrevista de hoy porque creo que va a ser súper interesante. Conmigo hoy está Carmen. Preséntate tú misma. Muy buena, pues bueno, yo soy publicista y llevo aproximadamente 10 años trabajando en e-commerce. Soy especialista, empecé trabajando en multinacional y poquito a poco pues me fui centrando en startup y pymes. He trabajado en el sector, empecé por retail, luego pasé al sector farmacéutico, he tocado también un poquito de movilidad y ahora he vuelto al sector farmacéutico de nuevo. Así que Genial. espero que resulte Pues interesante. como estábamos hablando antes de arrancar, Carmen y yo, el sector farmacéutico, del cual soy un súper desconocedor, pero lo que me ha llegado por ahí y demás creo que es súper interesante. Seguro que hay aprendizajes que podemos implementar en otros sectores, por lo que ya le he dicho a Carmen que vamos a centrarnos sobre todo en esa parte, ¿no? No sé si lo sabes, pero bueno, entrevistamos a Josep, uno de los fundadores de Naturitas, por lo que algo hablamos de manera tangencial, pero creo que se puede profundizar muchísimo más y a eso vamos. Entonces, la primera pregunta es muy sencilla, es que nos cuentes un poco el contexto de este sector, ¿no? Desde una perspectiva muy amplia para que entendamos por qué la complejidad de este sector, ¿no? Y a partir de ahí, pues, intentamos profundizar. Vale, pues por poner un poquito en contexto sobre mi experiencia, sobre lo que yo voy a hablar, al final yo estuve centrada en todo el desarrollo de los e-commerce pure player multimarca. Entonces, claro, al final en los tiempos que corren son e-commerce de muchísimas tipologías de productos, de muchísimas categorías, de ahí la complejidad, el gran catálogo que tienen. Y la realidad es que al final hay hay tanta variedad de productos que casi con certeza te encuentras un mismo producto de una categoría y otra, de una marca y otra. ¿Cómo se diferencia eso? Como al final son muy similares unos y otros, acaba recurriéndose en muchos casos al precio para esa diferenciación. Entonces, cuando tú trabajas con productos que no son propios, pues la palanca de precios se acaba convirtiendo en el principal decisor de la venta. ¿Qué pasa? Que ahí hay muchos juegos de posicionarte con respecto a la competencia que hace que fluctúe mucho la venta. Normalmente, bueno, el e-commerce de farma es un mercado es un sector súper competitivo, entonces las pequeñas fluctuaciones de precio tienen una elasticidad muy alta y varía muchísimo la venta en base a esos pequeños cambios que vayas haciendo. Voy a entrar en una cosa que acabas de decir ahora al final que creo que es relevante, ¿no? Este concepto de la elasticidad, ¿no? Que algunos a lo mejor no conocen, pero por lo que dices es muy importante, ¿no? La elasticidad al final quiere decir que una pequeña variación en el precio, cuanto más elasticidad es, cuanto más pequeña es la variación, más impacto tienen que te compren o no, ¿no? Al final impacta en la demanda, ¿no? Cuando dices que pequeñas variaciones tienen mucho impacto, cuantifícalas, ¿no? En plan, ¿de cuánto estamos hablando? Un ejemplo Mira, hay mucha variación en cuanto a las diferentes categorías, pero al final en marcas muy reconocidas de farma que están, por ejemplo, en toda la parte beauty de Dermo, sobre todo en aquellos productos que tienen un ticket medio alto, el jugar con el precio, los diferentes players pueden jugar un poco con el precio porque tienen un poco más de margen y un cambio de un 10% en precio, incluso en otros productos todavía más competidos, como pueden ser las leches infantiles, que las mamás y los papás miran el céntimo, un cambio de precio de 10 céntimos te puede hacer dejar de vender o llevarte toda la cuota de mercado. Es brutal. Lo que pasa Sí. es que hay mucho detrás de eso, porque dependiendo del margen con el que cuentes, ya no solo el margen bruto, sino, por ejemplo, las leches infantiles tienen un coste de envío superior, son productos que normalmente no van en la cesta con otros productos complementarios, entonces, si no mides todo muy bien, puedes vender mucho y perder dinero.
Sí, sí, totalmente. Y siguiendo por aquí, porque el concepto de la elasticidad, que creo que es súper interesante, muchas veces la gente lo entiende, ¿no? Pero luego ejecutar sobre el mismo no es fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo medíais, cómo utilizabais esta palanca a la hora de tomar decisiones? Vale, pues me voy un poquito a la base de todo. Yo cuando empecé a trabajar en Pharma trabajaba un poquito el pricing reactivo, por así decirlo. Medíamos con herramientas de Business Intelligence cuál era nuestra evolución. Bueno, teníamos conectado todos los precios de nuestros productos y las de nuestros competidores. Entonces, a medida que iba cambiando la competencia, nosotros íbamos adaptando nuestros precios también. Teníamos nuestra estrategia propia, pero éramos bastante reactivos a lo que iba haciendo la competencia. De eso, a medida que fue evolucionando el sector, fuimos evolucionando hacia un pricing estratégico. Y ahí, para poder hacer todo el proceso, pues empezamos primero por comparar el surtido por tramo de la competencia, si nos centramos, por ejemplo, en una categoría, dermo, o en una subcategoría, por hacerlo un poquito más sencillo, solares. Pues nosotros seleccionamos todo nuestro surtido y el surtido de la competencia. Y íbamos diferenciando comparando el surtido por tramos de precio. Pues si nosotros teníamos el 60% de nuestros productos de menos de 10 euros y nuestros competidores ese 60 lo tenían en productos por encima de 50 euros, pues se iba viendo un poco la imagen-precio de cada uno de los players. Y ahí íbamos determinando también si era necesario, pues, incorporar surtido. Si tienen menos productos que son más accesibles, pues igual determinas que necesitas productos de entrada de gama que te permitan abrirte un poco al mercado, dirigirte a esos clientes que están acostumbrados a adquirir productos de menos importe y poco a poco pues ir construyendo un camino también para pasar productos de un ticket más bajito a productos de gama más alta. Esto es súper interesante porque es un concepto el de entrar en el mercado, ¿no? Con productos de gama baja. Yo creo que se utiliza en otros sectores también, a lo mejor no de otra manera porque no son productos, ¿no? Muchas veces cuando vendemos servicios o vendemos software, eh, podemos entrar con precios bajos para a partir de ahí desarrollar una estrategia de upselling, de upgrading, lo que sea. Y es un concepto que es curioso, ¿no? Como lo has contado, porque si lo he entendido bien, tú miras una familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, todo lo que es, has dicho, pues cremas solares. Solares son cremas solares, entiendo. Exacto. Entonces, miras de todas las cremas solares, ¿no? Cuántas tienes en el rango bajo de precios, cuántas tienes en el rango más alto y te comparas con la competencia, ¿no? Y a partir de ahí intentas ver si no tiene suficiente demanda, pues construir más gama, más familia, ampliar la familia por el rango bajo de precios, ¿no? Para que te entre más cliente y a partir de ahí intentar incrementar la cesta de este cliente. Lo he entendido bien, ¿no? Claro, realmente la respuesta es depende de tu estrategia, porque si te quieres posicionar como un e-commerce que tiene productos económicos, pues tiras por una línea. Si te Uh quieres -huh. posicionar más a premium, igual tu estrategia es totalmente opuesta. Pero sí que es importante conocer cuál es tu surtido, compararlo con tu competencia para saber el punto de partida. En ese punto de partida luego te planteas, ¿introduzco nuevas gamas o no es necesario? Pero que eso sea después de hacerte determinadas preguntas, que no sea algo que, bueno, Uh pues -huh. casualidad, ¿no? Por así decirlo, que muchas veces pasa así. Son e-commerce de muchísimas de muchísimos productos que muchas veces que van entrando en el e-commerce, se van subiendo al e-commerce, pues porque tienes un contacto de un laboratorio X, porque surge que conoces al comercial y al final todo eso hay que estudiarlo porque es un coste de oportunidad alto. Tienes esos contactos, pero ¿realmente esa marca tiene cabida en tu e-commerce? Vale. Voy a entrar por aquí un poquito más, pero antes de entrar por aquí, Nos quería un hemos quedado poco... un poquito en el inicio, ¿no? Porque sería como comparar ese tramo de competencia, después hacer el diagnóstico de imagen-precio del Ujú. surtido, crear cestas para poder comparar cada uno de esas tipologías de productos, en cuáles puedes actuar, en cuáles no, porque al final
al trabajar con tantísimas referencias, todo se hace muy complejo y para poder ir midiendo esa elasticidad tienes que hacer el problema más pequeñito, ¿no? Entonces nosotros trabajamos la categoría, luego nos íbamos a la subcategoría de solares, esa categoría de solares veíamos el surtido, lo comparábamos con la competencia y dentro de nuestra gama de productos, pues luego íbamos separando por cestas, con los productos que Vale. más votan, los productos que son nuestro pan de cada día, por así decirlo, ¿no? Los que nos dan de comer, los productos que no podemos tocar precio porque el laboratorio lo tiene controlado, aquellos que son más sensibles y entonces en base a eso íbamos montando nuestra estrategia. Vale, entendido. Creo que hay un concepto que subyace aquí muy, muy relevante, ¿no? Es cuando tienes una gama muy alta o cuando tienes mucho sobre lo que trabajar, hay que paquetizar, hay que clusterizar, ¿no? Hay que Sí. empezar a hacer familias, no sé qué, y trabajar sobre ellas. Pero al margen de eso, se me ha quedado antes ahí como en el tintero, vale, defines todo eso, empiezas a medir todo esto, genial, y luego lo aterrizas, porque yo soy muy, soy de formación muy, no sé cómo describirme, muy de matemáticas, ¿no? De intentar Ujú. aterrizar toda una fórmula, ¿no? ¿Llegabais a calcular la elasticidad? Porque al final calcular la elasticidad es un número, es cuando subo un 1% los precios, me baja la demanda un 3%. Cuando bajo un tal, ¿lo llegabais a poner una fórmula y sobre eso buscar el óptimo? Sí, pero no lo hacíamos con todo. Seleccionamos Vale. nuestros productos, bueno, especialmente la cesta de productos que nosotros no teníamos una cuota muy significativa, pero el mercado sí que era amplio, era donde hacíamos esos estudios porque es donde veíamos que teníamos más capacidad de crecer. Tiene sentido, tiene sentido. Al final, donde ves la oportunidad, ¿no? Es donde hay más pastel para comerte, pues es donde este tipo de experimentos, este tipo de movimientos, ¿no? Pueden hacer que muevas la aguja, ¿no? Valga la redundancia. Vale. Claro, ahí nos permitíamos probar y hacer ese ensayo-error, por así decirlo, de ir Ujú, jugando con los precios, pero por ejemplo en la cesta, donde nosotros ya teníamos un posicionamiento interesante a nivel de cuota, pues ahí no nos interesaba tocar mucho, claro. porque si nosotros ya estábamos vendiendo de forma considerable y tocábamos algo precio, podíamos acabar generando una guerra de precios que nos Ujú. perjudicara y que al final hiciera que vendiéramos lo mismo o que vendiéramos menos y además con menos margen. El concepto guerra de precios, hablamos con Josep también de este concepto y creo que merece la pena volver a tratarlo, ¿no? Porque es súper peligroso, ¿no? Una guerra de precios no deja de ser una situación, ¿no? En la que bajas precios, tu competidor los baja, tú los vuelves a bajar, y claro, esto nunca termina bien, ¿no? ¿Te has encontrado o en alguna situación no habéis podido evitarla? O cuéntame algo sobre guerras de precios dentro de este sector. Las guerras de precio en este sector son el día a día. La verdad que sí que me he encontrado con muchos casos porque es que al final había una serie de productos ganchos que, bueno, ahí el principal canal también era Shopping, que como, bueno, pues como sabéis, Google Shopping Shopping, es ¿no? Ujú. exacto, es un canal donde el principal factor es el precio. Entonces, si tienes un precio bajo y, bueno, también otra serie de características, ¿no? Las fichas del producto bien desarrolladas y tal, pero si tienes un precio bajo tienes unas probabilidades muy altas de salir. Entonces, el ser el producto más barato en shopping, el tener esa visibilidad genera mucho tráfico. Y hay casos Ujú. donde incluso podía llegar a compensarte mm, perder dinero porque sabes que con esa tipología de producto hay otros productos que se van incorporando en la cesta que luego al final, Ujú. pues digamos que ayudan a mantener ese margen. Pero es algo bastante peligroso que hay que medir muy bien porque bajar precio al final hay que jugar con el precio, pero de forma estratégica, porque si tu política es ser el más barato comparándote con todos los competidores, siempre va a haber alguien que lo pueda poner más barato que tú. Entonces es importante seleccionar también en quién te vas a fijar, con respecto a quién te vas a posicionar, porque si te posicionas con respecto a todos, al final lo que haces es tirar precios constantemente. Y eso en un sector que además los precios, o sea, los márgenes son bastante ajustados, pues no es viable. Has repetido dos veces y creo que merece la pena hacer un inciso aquí.
en que nunca tienes que olvidar tu estrategia, ¿no? Este pensamiento más largoplacista, ¿no? Y en precios yo creo que es relevante, ¿no? Que a veces tomamos decisiones en el corto plazo, operativas, que si no tenemos en la mente el largo plazo, pueden acabar en situaciones un poquito complejas, ¿no? Claro, al final en un e-commerce yo estoy convencida que incluso a día de hoy muchas empresas no saben por qué le compran sus clientes. Entonces al final acaban probando, incluso recurriendo a, bueno, pues hay dos formas de convencer, ¿no? Motivar o manipular. Y el precio es una, bueno, pues es una pequeña manipulación que funciona. No lo digo con... No, 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 me gusta el concepto, No, sigue, sigue. no lo digo que tenga que ser algo negativo, sino que es una realidad, ¿no? Porque Ujú, al correcto. final recurres a ofertas, recurres a promociones, a urgencias que manipulan un poquito al consumidor. ¿Qué pasa? Que bueno, esas manipulaciones funcionan, por eso se repiten, pero tienen un precio muy alto y son como una droga. A medida que las vas utilizando para que sigan teniendo efecto, las tienes que ir haciendo cada vez, tienes que tomar dosis mayores. Entonces, hay que seleccionar muy bien con qué productos lo haces, si son productos que necesitan que roten porque están más estancados en almacén, si son productos que ya va a salir una gama superior. Hay que tener todas esas variables en cuenta, o si son productos que te traen tráfico a través de shopping, hay que tener una serie de variables en cuenta que al final en el cómputo global te salgan las cuentas, porque es muy fácil dejarte llevar por la venta, la venta, la venta y cuando empiezas a rascar te das cuenta que estás perdiendo dinero. Eh, Me ha gustado mucho este concepto, esta metáfora que has hecho, ¿no? Con las drogas, que creo que es súper acertada porque yo lo he vivido como consumidor, ¿no? Al final, cuando tú acabas Subiendo cayendo, de ¿no? droga, ¿no? A nivel de precio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú como consumidor, cuando acabas picando, ¿no? En esa oferta y demás, lo que sucede es que si continuamente ese e-commerce te está haciendo ofertas súper agresivas, deja de tener el efecto buscado, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado, ¿no? Porque es como, lo has dicho muy bien, como las drogas, ¿no? Que cuanto más consumes, más dosis necesitas, ¿no? Y seguramente, no quiero decir nombres, pero hay muchos e-commerce en el mercado que no se dan cuenta de que viven en un descuento continuo y pierde el efecto buscado, ese descuento continuo. Ya no te lo crees. Es que yo personalmente, ahora hablo como consumidor, empiezas a dudar de que el precio origen, el precio desde el que parte la oferta, es real, ¿no? Ya no te lo crees, ¿no? Yo creo que este concepto de, no, es que esto dice que vale 100 euros de normal y me lo deja por 40. Ay, qué guay, es una buena ganga. Y cuando al cabo de 6 meses sigues viendo descuentos del 60%, dices, es que esto no vale 100. Esto me lo están colando. Esto vale 40 y me están diciendo que vale 100 para que yo me crea que estoy pillando una ganga, ¿verdad? De hecho, ahí me recuerda un caso que nos ocurrió con un laboratorio que, bueno, al final los laboratorios, para ellos es súper importante hacer ofertas en momentos concretos, pero no devaluar su imagen de marca, pues es clave. Y uno de ellos quería hacer ofertas, pero no quería que apareciera el precio tachado. Entonces, simplemente que apareciera el precio original y en el que estaba en ese momento. Y solamente el quitar el precio tachado hizo que la venta cayera un 60%. O sea, el contexto que da el precio base sobre el precio reducido es brutal. Es cierto Sí, que sí. utilizándolo en exceso, al final genera desconfianza, pero aún así el usuario acaba entrando por el aro. Sí, sí. De hecho, Con el mismo precio, únicamente cómo lo muestres hace que tengas éxito o que no vendas nada. sí, sí, de hecho ahora no recuerdo el título, pero hay un libro famoso que habla de 100 efectos psicológicos sobre los precios, ¿no? Y está, luego lo pondré en las notas del capítulo, pero están todos descritos y cuando haces
la típica comparación entre precio inicial y precio final, pues te explica las mejores técnicas en función de, pues, del ticket. No es lo mismo una cosa que vale 3 euros, poner que tiene un 20% de descuento, que una cosa que vale 1.000 euros, poner que tiene un 20% de descuento. Es más impactante en el de 1.000 euros que en el de 3 euros. Y en el de 3 euros, a lo mejor es mejor poner que pasa de 3 euros a 0,99, ¿no? Y cosas así. Efectivamente, aquí hay mucha letra pequeña, ¿no? De cosas que se pueden hacer alrededor de estas De comparaciones hecho, entre antes y después. como los laboratorios, había determinados laboratorios bueno, que marcaban, en cierto modo, bueno, te ayudaban un poco, ¿no? O sea, Ujú. ellos al final querían mantener su imagen de marca, el precio no se puede marcar, pero intentaban al final que no bajara más de la cuenta. Entonces había algunos e-commerce que lo que hacían era subir ese precio de partida. Y al final, pues como tú dices, ¿no? Aparecía un descuento mayor cuando en realidad el precio final era el mismo, pero la percepción del consumidor pues era otra. Sí. Vamos a hacer un paso atrás porque supongo que la audiencia, al igual que yo, esta parte de los laboratorios y las relaciones que tienen con el vendedor, en el distribuidor en este caso, metámonos un poco aquí. ¿Cómo funciona esta parte? ¿Los laboratorios son los mismos y tienen productos? También querría entender la diferencia entre los productos que exigen receta, de los que no exigen receta. Entonces, esta parte entenderla un poquito mejor del mercado. Vale, en el sector farmacéutico lo que se puede comercializar es toda la parte online, es toda la parte de parafarmacia y los medicamentos OTC, que son medicamentos sin receta. De Ujú. hecho, en los últimos días se han intentado hacer movimientos para poder vender online también medicamentos con receta, pero sigue sin estar permitido. Entonces, la relación con los laboratorios, al final, el modelo de negocio de un e-commerce de farmacia tiene tres pilares, por así decirlo. La venta de productos, que básicamente es el margen que te llevas por comercializar con los productos de los laboratorios farmacéuticos. La, la venta de servicios a estos laboratorios. Al final tienes un e-commerce con muchísimo tráfico y actúas como agencia para dar visibilidad a esos laboratorios dentro de tu web. Pero, Y pero ¿les cobras por esto? ¿Por esto? No sí, lo sabía. sí. Claro, al final ellos Estás hacen. haciendo una promoción de marca, ¿no? Exacto. Tú tienes un espacio con mucho tráfico y, bueno, pues hay espacios destacados que tú puedes patrocinar como laboratorio. Ujú, muy bien. Y luego, pues la venta de datos, por así decirlo, ¿no? Oye, pues movemos muchos datos de consumidores que al final hay otras marcas que les gustaría tener acceso a ellos. Todo ello, por supuesto, pues con los que se puede comercializar. Colaborar, Muy bien. básicamente. Y entonces, ¿es un mercado donde existen muchísimos laboratorios barra proveedores o hay como Sí. pocos players? ¿Cómo funciona esto? Hay muchísimos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con más de 150 laboratorios. Luego, cada Ujú. laboratorio tiene también muchísimas marcas. Hay laboratorios enormes, un Procter Gamble, Bayer, mm, tienen muchísimas marcas prácticamente en todas las categorías y luego pues hay otro tipo de laboratorios o marcas más enfocadas en un público o un producto concreto. Eso nos lo encontramos, por ejemplo, en Dermo. Había muchos laboratorios que eran muy pequeñitos, con una marca concreta, dirigida a un nicho muy específico y bueno, pues ahí había una gama de laboratorios súper diferente. Y existen, porque claro, cuando construimos la oferta, ¿no? Cuando construimos el modelo de negocio, hay a veces una variable clave que es la relación con tu proveedor, ¿no? Al final, la relación con tu proveedor, según como sea, te condiciona mucho, poco o nada tu modelo de negocio, lo que puedes poner en precios. ¿Aquí existe algo en esta cadena de suministro, pues, ejemplo, exclusividades, productos marca blanca? Cuéntanos un poquito esta parte. La relación con el proveedor en este sector es un mundo porque se ha ido,
como te comentaba al principio de cuando empezamos a charlar, antes de entrar, es un mercado no maduro, donde al final todo surgió de la farmacia física, algunas farmacias físicas empezaron a vender online, entonces hay muchos laboratorios que han trabajado sus condiciones comerciales en base al volumen. Pero claro, eso al final generaba que los e-commerce más grandes que tuvieran más volumen, tuvieran más capacidad para tocar precios y si tenían más volumen podían poner los precios más baratos, devaluar la marca. Entonces, poco a poco fueron contribuyendo en vez de facilitar con las políticas comerciales teniendo más margen, pues lo que hacían era contribuir en sus planes de marketing. De ahí ese pilar que te comentaba de que los Ujú. e-commerce trabajamos también como agencia. Los laboratorios acababan invirtiendo en nosotros para seguir teniendo el control sobre su propio margen. No sé Ya. si me he explicado. Sí, sí, sí. Y de hecho es súper curioso porque no sé si sucede en otros sectores, ¿no? Pero a mí me gusta siempre cuando un modelo de negocio, aunque sea de manera transversal, evoluciona cosas así, ¿no? Es como de repente, vale, un e-commerce que hace vender algo, vale. O como Amazon, ¿no? Que es como el paradigma. Empezó vendiendo cosas y ahora pues lo mismo, vende espacios y sus ingresos por publicidad son altísimos. Y este modelo también ha evolucionado así, ¿no? A que surjan nuevas líneas de negocio, líneas de ingresos y que la relación, ¿no? De proveedor-cliente acabe incluso cambiando en función de estas líneas de negocio. ¿Esto surge de los laboratorios? ¿Surge de algún e-commerce pionero haciendo esto? ¿O cuál es el origen Al final, de... la relación cliente-proveedor acaba siendo bidireccional. Ujú. Y surge, pues, en algunos casos los propios laboratorios, hay laboratorios que van por delante, o sea, hay laboratorios que tienen equipazos increíbles de data, de marketing y que nos asesoraban a nosotros, por así decirlo, y nos ayudaban a hacer crecer sus marcas en nuestro e-commerce. Y luego, pues había otros laboratorios que iban un poquito más a la cola, donde nosotros incluso manejábamos sus presupuestos de marketing dentro de nuestra Ujú. plataforma y fuera. Qué Entonces, curioso. había una gama de profesionales muy diversa. Claro, al final, cuando tienes este laboratorio pequeño que a lo mejor no tiene una capacidad pues bueno, interna, ¿no? Para generar desarrollo de marketing de alto nivel, confía casi más en el cliente, que es el que acaba vendiéndole lo que produce, que no en sí mismos, ¿no? Y acabáis generando una relación casi de agencia, ¿no? De agencia de marketing ayudándoles a Pero vender. sin el casi. O sea, sí, era al Es un final win, eh, pues una es un colaboración win, donde teníamos que hacer que las marcas creciesen y eso era bueno para las dos partes. Es un win-win de manual, ¿no? Esto me lo llevo a otros sectores porque me gusta siempre intentar pensar, ¿no? En diferentes sectores. Y es curioso como muchas veces el distribuidor, ¿no? Acaba teniendo una relación casi de partner, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el sector que yo domino más, ¿no? Que es el sector del software de contabilidad, con los asesores tradicionales, ¿no? Muchas veces acaban generándose relaciones de este estilo, que acabas ayudándoles con su plan de expansión, ¿no? Para que sean capaces de vender más, porque si venden más, acaban comprándote más a ti, ¿no? Claro. Y muchas empresas como que esto lo denostan, ¿no? Es en plan, no, no, yo vendo esto y ya está. Y a veces se olvidan que si tienes una dependencia grande con un distribuidor, tu interés en que a él le vaya bien es máximo, ¿no? Y creo que esto es un buen ejemplo también. Totalmente, totalmente. Al final, si trabajas de la mano, nosotros siempre lo decíamos, a nivel de marketing, nosotros estamos súper preparados, somos los que mejor conocemos nuestra plataforma y ellos eran los que mejor conocían su producto. Entonces, si trabajamos de la mano, pues vamos a tener mucho mejores resultados. Sí, sí, totalmente. Y en la parte de esta relación, entonces no existe nunca la exclusividad de marca, existen marcas blancas. ¿Cómo Sí, funciona sí. esto?
De hecho, es bastante común que al final, una vez que un e-commerce ya tiene un tráfico considerable, pues acaba desarrollando su marca blanca porque son los productos que más margen le dan. Entonces, los e-commerce acaban desarrollando marca blanca, posicionando esa marca blanca al lado de los productos líderes que ya están comercializando y así poco a poco van ganando cuota dentro de su e-commerce, porque es cierto que hay productos que se comercializan que es un poco lo comido por lo servido. Generan tráfico, generan volumen, pero no generan caja. Entonces, al final, pues hay que buscar planes B que ayuden a que el mix de margen sea sano. Funcione. Tanto, o sea, Y, el equilibrio entre las ventas y el margen funcione. y cuando entras en este camino de la marca blanca, ¿no? Que es un camino también lleno de luces y sombras, ¿hay algunos e-commerce que han tomado la decisión de integrar, ¿no? la fabricación del producto o ahí nunca se meten? Mm, yo lo que he vivido es que el e-commerce se centra en vender, que es lo que sabe hacer, y luego, bueno, pues en algunos casos sí que se alían a uno de sus partners, a alguno de los laboratorios para que lleve a cabo esa fabricación, pero no, o sea, desconozco si hay e-commerce que sí que lo produzcan directamente ellos. Hmm. No, te preguntaba esto porque, claro, al final en la cadena, ¿no? En la cadena de valor, desde cero hasta la venta del producto final al consumidor, muchas veces se toma la decisión estratégica de ir para arriba o para abajo, ¿no? De acercarte más, si no llegas al consumidor final, a acabar vendiendo al consumidor final, o si no eres el fabricante, pues acabas siendo el fabricante para incrementar el margen por un lado o por el otro, ¿no? Porque el margen lo puedes incrementar yéndote para arriba o yéndote para abajo. Entonces tenía curiosidad por saber si es una fórmula habitual o no. Por lo que dices, no, ¿no? En mi caso, sí que he vivido que el propio equipo formule, pero la producción en sí, no que yo sepa. ¿Formule qué es? Formule, explícate este Formular punto. los productos, o sea, pues al final un cosmético tiene Ujú. una fórmula concreta. Aquí me estoy metiendo en un terreno que no controlo. Da igual, da igual. Formulación soy una, o sea, no, lo desconozco totalmente, pero sí que, bueno, en un caso había un equipo que se centraba en definir esa fórmula que luego pues iría bajo la marca que se definía también dentro del departamento de marketing y luego bueno, pues se construía todo el plan el go-to-market plan, ¿no? Todo el plan de entrada a mercado. Pero entonces sí que es una manera de ir para arriba. Al final lo que estás haciendo es, vale, no voy a fabricar, pero voy a controlar más el producto que quiero vender, porque conozco bien a mi cliente, ¿no? Y como conozco bien a mi cliente, voy a intentar formular en este caso, o diseñar, ¿no? Que sería otra manera de decirlo, un producto que yo sé que voy a vender bien. Y luego ya busco el primer eslabón de la cadena, que es el que me lo va a fabricar, ¿no? Exacto, Tiene hasta sentido. ahí, hasta ahí sí. ¿Y cómo adquiere en estos casos el e-commerce llega a tener un conocimiento tan amplio, ¿no? Para ser capaces de hacer esto? ¿O cómo sucede esto? Bueno, pues al final, a medida que vas creciendo, vas teniendo más recursos y necesitas, pues en el caso de creación de la marca blanca era por necesidad de margen. Ujú. Entonces, sí que es cierto que los perfiles farmacéuticos están siempre involucrados en los e-commerce porque para toda la parte de desarrollo de contenido, fichas de producto, posicionamiento SEO, todo Ya, eso es súper importante que haya perfiles especializados, incluso perfiles que tengan claro. cierta notoriedad para que Google, bueno, pues determine que hay autoridad bajo ese contenido. Entonces, eso sí que para el departamento de marketing siempre ha supuesto un plus a la hora de posicionarnos. Ah, Es que tiene estoy sentido. hablando como de diferentes empresas que aunque estén dentro del mismo sector, pues trabajan de forma muy diferente. Entonces, eh, es curioso, simplemente. No, tiene mucho sentido. Eh, Estamos entrando ya en la recta final y querría antes de ir con las preguntas finales, ¿no? Entrar un momentín en
qué ocurre con el offline y el online, ¿no? ¿Cómo conviven pues esta venta offline y online? ¿Qué diferencias hay? A veces si chocan, si no chocan. Cuéntame un poquito, porque esto también ocurre en otros sectores, ¿no? Que haya un offline y un online. De hecho, es una pregunta. Sí, sí que chocan y ahí hay también como una pequeña guerra. ¿Por qué? Porque en muchos casos los laboratorios empiezan a introducir sus marcas a través de la farmacia física, que da ese consejo farmacéutico. Como comentábamos antes, dentro de una gama de productos tan amplia, si una crema hidratante puede oscilar desde los 10 euros hasta los 180. Entonces, para esas marcas que su argumentario de venta pues tiene que estar más respaldado por su calidad y bueno, pues por sus valores de marca, es verdad que en la farmacia física pues hay una persona que explica todo eso. Entonces, los e-commerce lo que están tratando también de hacer es trasladar ese servicio de la farmacia física al mundo online para que tú tengas también el farmacéutico que te asesore a nivel online. ¿Qué pasa? Que como los e-commerce muchas veces mueven más volumen y se pueden permitir jugar con el precio, pues ahí es donde surge esta guerra. Porque al final los farmacéuticos pues, de farmacia están a pie de mostrador explicando el producto y luego, pues si está más barato online, pues lo acaban comprando online. Entonces ahí está el reto de, bueno, pues de unificar la experiencia, sobre todo a nivel de precio, que yo creo que es el reto de los laboratorios, que compres donde compres, lo tengas al mismo Ujú. precio y luego, bueno, pues si por comodidad tú prefieres comprarlo online, pues acudes a la web y si prefieres ir a la farmacia física donde te expliquen de forma más detallada todo, pues acudes a la farmacia física. Pero sí que es un reto el que no sea el precio la principal palanca de decisión ahí. No, no, está claro. Y es súper interesante. Y yo creo que hay un aprendizaje aquí claro, ¿no? Que cuando, lo has dicho muy bien, ¿no? Si no es lo mismo vender una cosa que vale 10 euros, que es una compra más compulsiva y más de, ¿no? del día a día, que una cosa que vale 180 euros, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos intentando vender algo que está en un rango de precios muy superior a el estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ese acompañamiento humano del experto es necesario, ¿no? Pero aquí sí que, como dices, es un reto. Si lo puedes encontrar al mismo precio o más, si lo puedes, al revés, si lo puedes encontrar más barato online, la gente, ¿no? La picaresca típica, se asesora offline y luego Claro. lo compra De online. todas formas, ahí también están, hay muchas farmacias físicas que se están asesorando y formando. De hecho, bueno, yo actualmente trabajo Sí, en sí, la sí, lo he sede visto. de farmacia, que es una, es un ecosistema de herramientas, es Ujú. una escuela online, pero muy fuerte a nivel tecnológico, que tiene una serie de aplicaciones para ayudar al aprendizaje y estamos dirigidos a la farmacia física, a los titulares y profesionales de farmacia, para que estén continuamente actualizándose y ya no únicamente en formación farmacéutica, sino también en formación de venta, cómo trabajar los protocolos de consejo, qué preguntas le tienen que hacer a los pacientes, a los clientes para entender mejor sus necesidades y cómo construir, pues al final, una relación a largo plazo, porque lo que buscamos en todos los negocios es la fidelización y es muy diferente un cliente recurrente de un cliente fidelizado. El Correcto. cliente recurrente pues es aquel que te compra continuamente, pero el cliente fidelizado es aquel que, a pesar de encontrar un producto a un precio más bajo o con unas características inferiores, prefiere contar contigo porque, bueno, pues porque confía en ti, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Tal cual, es que al final, lo has dicho muy bien. Muchas veces cuando solo nos apoyamos en el precio para vender, pues no es un buen camino a recorrer, ¿no? Y en este caso el offline tiene otras armas que son difícilmente replicables en el online, ¿no? Porque decía, sí, están las online intentando poner este asesoramiento online, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo una persona que está hablando contigo con la bata, ¿no? Con ciertos elementos alrededor que ya transmiten una confianza
ya tienes un sello de confianza, una autoridad que solo por entrar por la puerta de la farmacia la tienes. Y en el online es muchísimo más difícil recrear, ¿no? Este nivel de confianza, de credibilidad, etcétera, ¿no? Y esas armas son muy, muy importantes a la hora de incluso vender más caro, ¿no? Como bien has dicho, que no sea Pero un no mercadeo de... necesariamente, o sea, no necesariamente, de hecho, como comentaba, las farmacias físicas están trabajando también ya toda la parte de técnicas de venta. Ujú, Y en muchos casos te puedes encontrar también productos que estén más baratos en la farmacia física que en el online, donde a lo mejor pues hay más control, por así decirlo, por parte de los laboratorios. Entonces, al final yo creo que ambos canales tienen sus pros y sus contras. Pues, por ejemplo, el online va a tener más surtido siempre que ujú. la farmacia física va a dar un servicio mucho más personalizado y el reto de ambos canales pues es intentar encontrar su hueco sin, bueno, pues al final sin perjudicar al otro. Sí, sí, tal cual. Al final siempre van a convivir. Esto ocurre en todos los sectores y tenemos que aprender unos de otros y siempre hay cosas que el offline podrá hacer mejor aprendiendo del online y viceversa, ¿no? Al final creo que, como decíamos al principio, muchas veces nos obsesionamos en que es que las cosas son así aquí, ¿no? En este sector siempre se ha hecho así y el siempre se ha hecho así, pues bueno, es es un mal fundamento sobre el que intentar iterar, ¿no? Y aprender y mejorar. Y eso es una cosa que bueno, que como decíamos al principio, creo que es importante que todo el mundo, ¿no? Cuando escuche este capítulo o cualquier otro, pues intente de todo lo que escuchen ver qué cosas tiene sentido que pruebe o que experimente en, en su modelo, ¿no? Y a mí, de todo lo que has contado, por ir concluyendo, a mí me ha gustado mucho que un sector poco maduro, como bien has dicho, desde el punto de vista de prácticas a nivel de modelo de negocio y demás, sobre todo en la parte online, ha evolucionado muy rápido, ¿no? Y ha acabado generando como diferentes líneas de ingresos, diferentes maneras de relacionarte con tu proveedor siendo al mismo tiempo un cliente jolín, hay mucho donde mirar, ¿no? Creo que es algo que no tenemos que olvidar, que las cosas evolucionan y que se pueden construir cosas sobre modelos o experiencias súper tradicionales. Totalmente. Al final la necesidad mueve, mueve mundos. Sí, Así sí. que Pues, Carmen, como ya anticipaba, yo creo que ha sido un buen repaso sobre la casuística de este sector y hay cositas chulas que seguro que les sirven a nuestros oyentes. Ha sido un placer. Antes de cerrar, que no te lo había dicho antes, me gusta siempre acabar con que me recomiendes a alguien, a alguna persona de cualquier sector, que sepas que pues en su empresa se han hecho cosas interesantes y que podamos pues eso, aprender, seguir aprendiendo sobre pricing y modelos de negocio. Y siempre pues me gusta poneros un poquito aquí sobre entre la espada y la pared para que te mojes en público y me recomiendes a alguien. vale, pues se me ocurre así un poco sobre la marcha a Bárbara Mallet. No sé si la conocerás, ella es especialista en marketing también, está enfocada en startups, es una crack y seguro que puede contarte un montón de cosas interesantes sobre pricing también. Pues un placer. Te pediré la intro y así ya la conecto y la invitamos. A ver si Muy se bien, hace el ánimo y la traemos por aquí. seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias a ti, Juanjo. Estamos en contacto. Un abrazo.